y empezamos. Bueno, la idea de estos talleres comenzó en el 98. Casi todos los años hago un ciclo de talleres que tienen que ver con la paz, ¿no? Empezaron en Nuestra Señora de las Gracias, que es una parroquia franciscana. También empezaron en la Medalla Milagrosa, así que después fueron dando vuelta por distintos lugares donde alguien me daba espacio. Y en este tiempo de la pandemia, el año pasado lo hicimos por chat de WhatsApp, o sea, lo modifiqué para hacerlo por chat de WhatsApp y ahora lo hacemos por Zoom, un poco para celebrar este octubre franciscano, ¿no es cierto? Antes de pasar a la presentación, yo quería consensuar algunas cosas. El taller es una herramienta genial para participar, sea en vivo o también por Zoom. ¿Por qué? Porque todos podemos ser protagonistas del taller, que es una especie de metodología franciscana, donde todos podemos decir algo y enriquecernos, y nadie se queda atrás ni se siente avergonzado por decir algo, o si no quiere decir nada, también se respeta. Pero también hay contenidos, o sea, es un mix entre una clase y una participación o un taller, como son los talleres de autoayuda, todo lo que sea participación. Las clases, en lo personal, no me gustan, las clases doctorales, así, donde hay un expositor, porque no permiten la interacción. La interacción nos enriquece a todos. Por eso, para mí, la herramienta del taller es genial. Y yo quería decirles que, bueno, después de lo que vamos a ver hoy, va a haber espacio para preguntar o digamos, para comentar o para confrontar con lo que yo digo. Muchas veces las personas que participaron de los talleres no estaban de acuerdo con lo que se exponía. Y bueno, ahí, digamos, yo no pretendo convencer a nadie, así que pueden manifestarse libremente. También les pido que si no se entiende algo, me lo digan, porque siempre tenemos algún problema de comunicación o no se entienden las palabras y alguien se lleva algo que yo no dije, y bueno, eso yo les pido que aclaremos siempre, sobre todo en esta época donde muchas veces basta que uno diga una palabra y se arme toda una teoría que no corresponde a lo que quise decir, también ha pasado. Después, en la semana, si alguno quiere consultar algo, puede hacerlo, como pasaba con el taller de enojo, que todas las personas que habían participado después me mandaban algún mensaje por el chat, o yo les mandaba más material para completar. Para mí ha sido una gran alegría que estos talleres que di de enojo, yo les daba tareas y enseguida querían hacer la tarea, cosa que no me pasó ni cuando fui docente universitaria, o sea, ni siquiera, cuando uno es docente tiene la herramienta de la nota o de la presión como docente, y ni siquiera así hacían la tarea. En cambio, en estos talleres, la gente al día siguiente de dar el taller ya estaba pidiendo tarea. Así que bueno, hoy se van a llevar tarea para el hogar. Y Ricardo y Ana no se presentaron, así que les pido que se presenten, porque cuando se presentaron los demás no estaban. Ricardo, a ver, decí. No, tenés muteado. No ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, me alegro verlo. Vi que estaba Carmen ahí, así que estoy contento de verte, Carmen. Vamos a hacer con Cecilia. Cecilia yo ya la conozco desde hace tiempo. Y bueno, sé de sus capacidades, por decir de alguna manera, aunque ella trate de ser humilde. Y yo soy Ricardo Fagre, franciscano seglar, de acá de José León Suárez. Y abierto a esta experiencia nueva
qué es lo que Cecilia nos va a brindar. Y bueno, veremos, iremos viendo entonces, Cecilia, confiando en vos. Bueno, ¿y Ana? Bueno, yo empezando recién ahora con esta tecnología nueva que me la tienen que manejar mis nietos. Bueno, pero lo lindo es la voluntad de comunicarse, ¿no? De actualizarnos. Bueno, el taller le pido que tengan paciencia porque hay 2 temas musicales que demoran un poquito para engancharse y vamos a tratar de compactar todo en 1 hora. Lo que sí, les pido que a medida que vayan haciéndole ruido a alguna cosa que yo digo, bueno, que vayan anotando y las preguntamos al final, para organizarnos, porque a diferencia de un taller presencial, en un taller presencial en realidad se hace al revés, se hace toda una dinámica previa donde todo el mundo opina y hace respuestas y todo se organiza, y después se hace un redondeo y una puesta en común. Con el Zoom esto no me resulta posible porque no tampoco domino la tecnología como para separarlos en grupos, etcétera, etcétera. Así que lo hacemos al revés y que nadie se quede con las ganas de preguntar. Entonces, yo voy a ir regulando el tiempo porque no me gusta pasarme de la hora y cuarto, porque no es pedagógico. Entonces, yo ahora voy a compartir la pantalla y vamos a ir a lo que es el taller en sí. Ustedes dicen si lo ven. Sí, ¿Se sí, ve sí, la se pantalla? ve. Sí, se ve. Yo lo que Sí, se quiero ve. es compartirla en forma completa. A ver. Ahora sí, se ve completa, ¿no es cierto? Sí, se ve completa. Bueno, entonces, la idea de la paz es hacer un recorrido sobre la paz con uno mismo, la paz, la reconciliación y el perdón, con el próximo. Yo digo, separo próximo de prójimo, aunque parezca una disquisición erudita. Próximo sería el que está al lado, en la oficina, en el taller, en la escuela, que es el más cercano en mi grupo de pertenencia. Paz con la creación y paz en los grupos. Yo, después que hagamos todo este recorrido, les propongo un taller extra que tiene que ver con la lengua, o sea, las palabras y la comunicación, pero eso va a quedar a criterio si a ustedes les interesa o no les interesa, porque en realidad todo lo que nos está pasando como sociedad empieza con una palabra y se puede arreglar con palabras, ¿sí? Así que bueno, eso lo veremos más adelante. Bueno, y yo los invito a que mirando esta oración la recitemos todos juntos desde donde estemos, porque es una oración que reducida es la que se usa en los grupos de autoayuda. Es la oración de la serenidad. Está un poco más como fue elaborada originariamente por ese pastor, creo que era luterano. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No la veo bien yo. ¿No la ves bien? Bueno. Se ve bien, se ve. Después cuando, si quieren todo esto aparte, les aviso que todo esto lo comparto. Si alguno quiere los PowerPoint para también darlo en sus lugares, por ejemplo, estoy pensando en esta hermana que va a la pastoral penitenciaria, con todo gusto lo comparto. Así que vamos a rezar. Dios, concédeme La serenidad Serenidad para aceptar aceptar las cosas que no puedo cambiar. que no puedo cambiar. que no puedo cambiar, El valor
para cambiar las cosas que puedo cambiar, la sabiduría para conocer la la evidencia, experiencia viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, viviendo como lo hizo Dios en este mundo pecador, tal y como es, no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien, Si yo me yo me entrego a tu voluntad, me entrego a tu voluntad, de modo de modo que pueda ser pueda ser razonablemente feliz en esta vida y en el increíblemente feliz contigo contigo en la siguiente. en la siguiente. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu El Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Yo no la pude leer y el coro estaba un poco que no lo podía entender las palabras. Bueno, yo te la voy a mandar, Marta, porque yo tengo tu WhatsApp y yo te la mando. ¿Eh? Para mí también. Prefiero que me la mande al correo. Al correo. Esto no siempre anda. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Contá que te la voy a mandar. Bueno, Muchísimas gracias. ¿por qué le ponemos shalom a estos encuentros o hablamos del shalom? Porque es el término hebreo que figura en el originario de la Biblia, es la palabra que usaba Jesús, y es la palabra que lamentablemente no puede ser tan rica en los demás idiomas como lo es en el hebreo. Por eso vamos a detenernos en explicar qué quiere decir shalom. Bueno, la palabra esta expresa algo que es mucho más complejo, como dije. En su raíz significa estar entero, o sea, estar íntegro, perfecto, sano, salvo. No es un concepto estático, por eso cuando a mí me gusta usar como imagen el oleaje de un mar y no el estanque o la laguna, porque la paz es algo dinámico, va y viene, ese estado que es equivalente a felicidad. Ahora lo vamos a ver. El shalom es la paz, prosperidad, bienestar, tanto material como espiritual de la comunidad. Y se refiere a cuando uno tiene buenas relaciones, cuando está en armonía, en principio con uno mismo, pero con el que está al lado y con la comunidad. Por eso lo contrario a shalom no es la guerra, como generalmente se cree, sino todo lo que altera el bienestar de la comunidad. Entonces, un concepto que nos tiene que quedar es que shalom es equivalente a salud, a prosperidad, a salvación, a felicidad. Y si entramos un poquito más, el Papa Francisco, al convocar al Sínodo de la Amazonia, él mostró que las culturas que viven en la Amazonia tienen un concepto que se llama el buen vivir. Y el buen vivir es exactamente igual a esto que nosotros estamos mencionando. O sea que todas las culturas han tenido alguna reflexión sobre qué es estar bien. Ahora, hay algo que nos tiene que quedar en claro, que shalom no es estar tranquilo, porque también en la vida cotidiana muchas veces creemos que estar en paz es estar tranquilo, y por eso huimos de los conflictos, huimos de muchas cosas que nos pueden hacer mal, lo cual a veces está bien, pero no es sinónimo de tranquilidad. Dicho todo esto, ahora podemos usar la palabra paz
ampliando el conocimiento de lo que es el significado de la paz. Y acá tenemos la paz, es un término que, así como está traducido, figura en innumerables lugares de la Biblia, en los Salmos, en todos los libros está la paz entendida como nosotros la hemos explicado recién. Por ejemplo, cuando dice, el Señor bendice a su pueblo con la paz, estamos recordando que la paz es una bendición que se le pide a Dios. Pero, como aclara el Papa Juan Pablo II, también es una tarea. O sea, es un regalo de Dios, pero también es una tarea que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no viene sola, no es algo mágico estar en paz. Uno tiene que elaborar, tiene que trabajar para estar en buena relación con uno. El principio que tenemos, al primero que tenemos que querer y estar en paz es con nosotros mismos. De ahí nacen todas las demás relaciones, digamos, buenas con la comunidad. Y ahora, otra vez, pasamos de lo individual a lo comunitario. Si vamos al desarrollo de la Biblia, también estar en paz o estar shalom se relaciona con el cumplimiento de la ley, sobre todo la justicia, y este shalom quiere decir cumplir con las leyes que Yahvé le dio a su pueblo, que son todas muy equitativas y que tienen siempre en cuenta al pobre, al desvalido, al extranjero, a la viuda, al huérfano. A medida que va avanzando la revelación, se espera un Mesías, alguien que va a traer la paz, y ese Mesías es Jesús, el príncipe de la paz. Entonces, Jesús a los discípulos los envía predicando la paz, esta paz que es el shalom, ¿no es cierto? Después el apóstol San Pablo hace una especie de teología de la paz como fruto de la redención, o sea, hemos sido reconciliados, tenemos la posibilidad de recuperar la paz perdida por el pecado gracias al misterio de la cruz. Entonces, solo por la reconciliación que nos trae Jesús podemos recuperar la paz con nosotros mismos, con el hermano, con el cosmos, con la creación y en las comunidades. Obviamente toda esta elaboración que yo les hago siempre la voy cambiando, depende del auditorio. Todos los que se anotaron para estos talleres son creyentes, así que no me cuesta nada hacer la referencia a la espiritualidad cristiana y concretamente a la franciscana. Bueno, y acá voy a hacer un paralelismo entre Francisco de Asís, que está a la derecha, y el Papa Francisco, que está a la izquierda. Fíjense, Francisco decía que cuando vayan por el mundo, los hermanos no litiguen, ni contiendan con palabras, ni juzguen a los otros, sino que sean apacibles, pacíficos y moderados, mansos y humildes, hablando a todos honestamente como conviene. Bueno, y después de decir esto de la cabalgadura, dice que en cualquier lugar donde entren, primero digan paz a esta casa, y que coman de todo lo que les ofrezcan. Bueno, también son detalles prácticos que daba Francisco. Fíjense que las citas que están acá, sobre todo la de Lucas, es la que el Papa en la Jornada Mundial de la Paz del 2019 recuerda y hace mención. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco dice que la misión del discípulo es hacer la paz, ser artífice de la paz. Esa paz concreta que no es, como les dije al principio, no es la ausencia de problemas, no es está todo bien, no es yo no me meto en algunos temas espinosos por no complicarme la vida, no es eso. Es tratar con la ayuda de Dios de que las cosas salgan lo mejor posible y que estemos todos en armonía. Algo que es un deseo, es una utopía, pero que los cristianos
tenemos que intentar, por lo menos. Un poco lo que a mí me motivó a hacer estos talleres desde el comienzo fue que tener herramientas o dar herramientas para que esto se pudiera, por lo menos, esbozar en la vida de cada uno. Entonces acá el Papa recuerda, dar la paz está en el centro de la misión de los discípulos de Cristo, y este ofrecimiento está dirigido a todos los hombres que esperan la paz en medio de las tragedias y la violencia de la historia humana. Bueno, y ahora vamos a compartir, esta es la primera parte del taller, vamos a compartir un tema muy bonito de Alberto Cortés, que es para meditar, ¿no es cierto? Yo no pude leer nada, porque Bueno, yo te lo mando, Marta. Bueno. Yo te lo voy a mandar. Qué suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro de cada amanecer. Qué suerte he tenido de nacer para tener la opción de la balanza, sopesar la derrota y la esperanza con la gloria y el miedo de caer. Qué suerte he tenido de nacer para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer. Qué suerte he tenido de nacer para callar cuando habla el que más sabe, aprender a escuchar, esa es la clave, si se tiene intenciones de saber. Qué suerte he tenido de nacer, y lo digo sin falsos triunfalismos. La victoria total, la de uno mismo, se concreta en el ser y en el no ser. Qué suerte he tenido de nacer para cantarle a la gente y a la rosa, y al perro y al amor, y a cualquier cosa que pueda el sentimiento recoger. Qué suerte he tenido de nacer para tener acceso a la fortuna de ser río en lugar de ser laguna, de ser lluvia en lugar de ver llover. Qué suerte he tenido de nacer para comer a conciencia la manzana, sin el miedo ancestral a la sotana, ni a la venganza final de Lucifer. Pero sé, bien que sé, que en algún día también me moriré. Si ahora vivo contento con mi suerte, sabe Dios qué pensaré cuando mi muerte. ¿Cuál será en la agonía mi balance? No lo sé. Nunca estuve en ese trance. Pero sé, bien que sé, que en mi viaje final escucharé el ambiguo tañir de las campanas, saludándome a Dios. Y otra mañana y otra voz, como yo, con otro acento, cantará a los cuatro vientos. Qué suerte he tenido de nacer. Bueno, entonces yo lo que quisiera que redondeáramos que paz es sinónimo de felicidad. Y hemos sido llamados para ser felices. Hoy escuchamos a un sacerdote hablando de que los animales no tienen conciencia de eso. Y ese instinto, esa llama, ese deseo de ser felices nos viene de ser criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios.
que busquemos la felicidad por lugares equivocados es fruto de la libertad que ese mismo Dios ha querido, que no nos ha querido animalitos que no podamos elegir. Pero bueno, entonces lo que hay que recordar es que paz es felicidad en el término hebreo, ¿no es cierto? Podemos seguir usando entonces la palabra paz. Y ahora vamos a ver en qué consiste la paz con uno mismo, que es donde arranca todos los problemas que nos aquejan, incluso enfermedades, por decirlo fácil. Hay personas que están enfermas por no poder encontrar la paz con ellas mismas. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos un montón de genes combinados con una historia que nos ha venido de la familia. Y somos únicos e irrepetibles, porque los genes se combinan de una manera que no hay una sola persona desde la creación del mundo que haya sido igual a la otra. Porque en el plan de Dios, en su maravillosa sabiduría, ha creado un mecanismo para que todos seamos distintos desde el punto de vista genético y también desde el punto de vista cultural. Tenemos aspectos que nos han sido dados que podemos cambiar y otros que no. Entonces, el primer paso para la paz con uno mismo es aceptarnos tal cual somos. O sea, hacer una introspección, conocernos y descubrir nuestros talentos y nuestras zonas grises. Y no estar peleados con las zonas grises, ni afanarnos ni vanagloriarnos demasiado de los talentos. Implica pasar del egoísmo a la autoestima, o sea, del culto del yo a tener una sana autoestima. Y la autoestima no es nada más ni nada menos que ver lo que somos como criaturas, lo que hemos recibido y lo que podemos hacer en los límites que tenemos. Aceptarnos a nosotros mismos significa aceptar cada circunstancia que nos toca vivir, cada emoción que experimentamos. Por eso, digamos, lo peor que nos puede pasar, y que a veces son cosas que aprendemos mal y que tenemos que desaprender, es ponernos máscaras, ¿no es cierto? Es escondernos a nosotros mismos y simular cosas que no somos. Para eso hay que hacer, como decían los filósofos griegos, conocernos a nosotros mismos. Como dicen también muchos filósofos actuales, el hombre ha llegado a la luna, conoce muchísimas cosas del espacio, pero nunca llega a conocerse a sí mismo, porque inclusive es la herramienta más adecuada para poder manejarse en sociedad. Entonces, acá ejemplifiqué algunas cosas que nos puede pasar, los sentimientos contradictorios. Por ejemplo, no le ponemos el nombre a esos sentimientos. Si estoy triste, si tengo envidia, si me cambia el humor, si hoy es un mal día, bueno, todo esto es algo que en el proceso de aceptación de uno mismo uno lo tendría que hacer. No lo tapo, no elijo cosas que me hacen mal. Muchas veces tapamos todo esto con ser esclavos de personas, dejarnos mandar, porque hay otra de las cosas que aparentemente es un mito, es que el hombre, Dios lo quiso libre, pero el hombre no quiere ser libre, el hombre quiere ser esclavo, quiere que le digan lo que tiene que hacer muchas veces, por no ser autónomo, porque muchas veces es más fácil tener algún gurú que le diga qué es lo que tiene que hacer, a tomarse él mismo la responsabilidad de ser lo que es y aceptar y dirigir su propia vida, ser el dueño de su propia vida. También actualmente la esclavitud de las drogas es algo que tapa todas estas cosas que el hombre no se atreve a afrontar. Entonces, el camino franciscano, que tiene muchos maestros, el principal es San Francisco y Santa Clara, hace una propuesta, que es ponerse en las manos de Dios, que me conoce, que sabe mis debilidades,
y que Francisco tiene una frase muy linda, que es: lo que se es ante Dios, eso se es y no más. Si nosotros nos anclamos en esta frase, podemos descubrir que a Dios no se le caretea, a Dios no se lo engaña. Entonces, si nosotros partimos de esa base, ni nos engañamos a nosotros mismos, ni nos castigamos, porque otra de las cosas que a veces encontramos en la gente es que no se perdona, no se perdona los errores que puede tener. Si, y digamos, quiere ser pluscuamperfecto, no perfecto, mucho más que perfecto. Y Dios nos acepta como nosotros somos. Él nos creó y sabe qué nos dio y qué nos quitó, o qué no se nos fue dado, ¿no es cierto? Entonces, la invitación es a leer la vida de los santos. ¿Por qué? Porque gracias a Dios ahora los que escriben las biografías de los santos, ponen toda la verdad psicológica que experimentaron esos santos, porque hubo de todo. En la Galería de los Santos tenemos de todo, hasta jugadores empedernidos, como San Camilo de Lelis, que es el fundador de los Camilos. Él era jugador compulsivo. Después hubo santos que hoy los veneramos porque amaban a los negros, y cuando llegaron a América, como San Pedro Claver, no los podía ver a los negros, le repugnaban. Y bueno, ese vencimiento de uno mismo, esa fuerza de voluntad alimentada o sostenida por la gracia, es lo que hace que nuestras miserias humanas puedan trascenderse. Todos tuvieron algo en común, supieron descubrir los talentos, y la gracia de Dios hizo el resto. Ahora, si uno no se ubica en eso, no puede avanzar, y todo esto es un caminito de felicidad, ¿no es cierto? Bueno, para emprender el camino hace falta dos virtudes: una, la pobreza, y la otra, la humildad. La pobreza franciscana no es andar andrajoso ni sin nada, sino reconocer que todo nos ha sido dado, que todo es un regalo. Y la frase de San Pablo es la que caracteriza la pobreza mejor que cualquier otra. ¿Qué tienes que no hayas recibido? O sea, todo lo que tenemos lo recibimos, pero nosotros a veces tenemos la tentación de considerar que lo tenemos por decisión propia o por conquista propia, y así nos vanagloriamos, ¿no es cierto? Entonces, la pobreza consiste en saberse deudor, considerarse administrador, y no andar por la vida diciendo, por ejemplo, la humildad. Muchas veces la gente cree que ser humilde es decir: ay, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, etcétera, etcétera. La humildad sirve para que cada uno identifique sus capacidades, sus debilidades, y que pueda mejorar y que ayude. Una de las características de la humildad es la posibilidad de pedir ayuda. Otra de las características es la de no creérsela como que uno se las sabe todas. Y bueno, sin estas dos virtudes, el camino de la paz con uno, con los demás, se hace un poco pesado, yo diría imposible. Y bueno, acá terminamos con el taller por el día de hoy. Vamos a escuchar una canción que habla de la herida de San Ignacio de Loyola, que fue la que lo llevó a la conversión. Pero todos los santos que tuvieron una gran conversión se parecen. Y San Ignacio de Loyola es uno de ellos. Así que esta canción parecería ser también muy franciscana. Les pido que las escuchen, y tiene la letra. ¿Cómo?
No se escucha la canción. No, la que tarda un ratito en arrancar, porque porque el autor quiere que... Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará mil huellas, con la misma pared tropezaremos, alguna decepción nos hará mella. Mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste, para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego, sentiremos que el tiempo nos aprieta. Guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta, y con todo seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela, portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Somos fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan. Nunca renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque la tormenta. Y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera, agrietados seguiremos caminando, que tu evangelio es ahora nuestra tierra. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Bueno, y esta es la tarea. Reflexiono sobre cuáles son mis talentos y mis dones. Reflexiono sobre aquellos aspectos negativos de mi personalidad. Por ejemplo, los que me producen insatisfacción, conflictos con los demás, aislamiento. Esto se los propongo que lo pueden hacer como una tarea de introspección, o también, además de hacer la introspección, si la quieren compartir en el próximo taller, sería buenísimo. A tal punto, esto es una de, ya que hay varias personas de hermanos de José León Suárez, cuando tuve el programa de radio, tuve el gusto de entrevistar a la hermana de Laida, que daba talleres de autoestima. O sea, nunca conseguí que saliera de esa región de José León Suárez, no sé si lo seguirá dando,
pero no solamente la entrevisté a la hermana, sino entrevisté gente que después de un taller de autoestima había conseguido hasta mejorar su salud porque tenía problemas psicosomáticos. Así que esto es así, y bueno, mucha gente busca por otros lados con remedios, que está bien buscar ayuda en el médico, pero lo que el médico nunca va a poder darnos es esa paz, ¿no es cierto? Que es la paz de Jesús. Bueno, ahora dejo de compartir la pantalla y les cuento, o si ustedes quieren compartir o preguntar algo, ya estamos bien con el tiempo, podemos quedarnos un ratito más, me parece. Fue todo muy claro. Gracias a Dios. Que fue muy claro, se ha entendido muy lindo, hermoso. Sí, claro, yo no pude leer, pero fue buena la dicción de Cecilia y alta la voz como para, o el audio, como para escuchar y entender. En realidad creo que nos queda una tarea de introspección y de mirarnos sinceramente a ver cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y bueno, bastante tarea, digo. Cecilia. ¿Sí? Sí, yo quería hacer una pregunta, disculpe por mi ignorancia. ¿Qué significa introspección? Introspección quiere decir mirarse a uno mismo, lo que antes se llamaba examen de conciencia, puede ser, un examen de conciencia ampliado, que no es solamente los pecados, sino, por ejemplo, en el taller de enojo también veíamos que vos participaste, la gente que salta enseguida, habíamos hecho un análisis sobre los que son mecha corta o mecha larga. Es un poco eso, ver qué pasión, o si somos envidiosos, o si cuando alguien tiene algo nos ponemos tristes o nos ponemos contentos. O sea, hay un montón de cosas que a nosotros nos viene bien examinarnos, ¿no es cierto? Porque nadie está del todo, digamos, convertido, o sea, y la conversión no es un fantasma, sino es algo que nos viene bien, que el Señor nos muestre en qué estamos equivocados o en qué cosas podemos mejorar, ¿no es cierto? Así que, disculpa, por eso me gusta que me hayas hecho la pregunta, porque a veces uno cree que uno maneja, que todo el mundo maneja los mismos, el mismo vocabulario, discúlpame. No, está bien, por eso yo pregunté, visto, porque me quedaba con la duda, pero ya me aclaró, o sea, es relacionado como un examen de conciencia. Claro, persona. Claro. Sí, sí, lo entendí. ¿Alguna otra pregunta? Está bueno esto de hacer una revisión de nuestra vida, ¿no? Y de ver en qué estamos fallando o qué es lo que nos está faltando, o qué es lo que no alcanza para que uno viva una felicidad plena o la paz plena. Sí. Entonces, está bueno hacer esta revisión. Sí, pero lo más importante es que uno al hacer esta revisión no tiene que culpabilizarse o maltratarse, o sea, porque muchas veces eso que aparentemente podría ser algo bueno, en realidad es una de las tantas manifestaciones del yo. O sea, cuando uno se victimiza, cuando alguien, digamos, carga demasiado las tintas sobre uno mismo, en realidad es un engaño podríamos decir, del demonio para victimizarnos, ¿no es cierto? Y reforzar el yo. Y acá se trata, vieron que en la canción de Cristóbal dice, lucharemos a muerte con el ego. O sea, el camino empieza con
suplantar el ego narcisista, el que se fija solamente en lo que a uno le pasa. Inclusive a veces se utilizan las pérdidas, el dolor, para sobresalir, para manipular a la gente. O sea, todo eso son recursos enfermizos que deterioran las relaciones, ¿no es cierto? Y al primero que le hacen mal es a uno. Entonces, se trata de eso, ¿no es cierto? De no culpabilizarnos, de aceptarnos, de ver nuestra forma de ser. Y por otro lado, acá me permito hacer un análisis que también lo vamos a ver cuando veamos los grupos, ¿no? La paz en los grupos. Muchas veces es un mecanismo muy visto que cuando una persona ve todo lo malo en el otro, en realidad se está viendo a sí mismo. O sea, porque el otro hace de espejo de las cosas que uno tiene. Entonces, piensa mal de los demás, pero en realidad porque tiene el corazón herido. Y eso lo dijo Jesús primero que cualquier psicólogo. La persona buena saca de su corazón los males y los bienes. Entonces, el que es bueno, el que es limpio de corazón, ve todo transparente, ve limpia las cosas. Y el que es malo, ve que todo lo demás está mal porque proyecta sus miserias. Por ejemplo, una persona que grita, que su forma de comunicarse es insultar. En realidad no está haciéndole mal, está bien, está haciéndole mal a una persona, pero el mensaje que transmite es que él es el que está mal. El que, digamos, haciendo una vuelta, aparentemente es el victimario de alguien, pero en realidad él es víctima de sí mismo, es una persona que está confundida, que ha elegido hacer mal, y bueno, así nos va muchas veces, y nosotros así nos mostramos, o sea, porque gritando mostramos toda nuestra identidad, lo mismo que las personas envidiosas, lo mismo, bueno, ahí, y bueno, entonces, en vez de confrontar, uno tiene que usarlos también, así como ellos en los demás ven lo que son, o sea, como el dicho ese, el ladrón cree que todos son de su condición, la persona que más desconfía de los demás es el ladrón, por ejemplo, porque cree que son todos como él. Y bueno, esas personas que todos los días interactuamos nos tendrían que servir como de maestros. Una vez hablé con alguien y me dijo, sí, son mis maestros. Todas las personas que proceden bien, que proceden mal, me enseñan cómo yo no tengo que proceder. Así que, bueno, esas son cosas de la vida, ¿no? Que uno va aprendiendo, que a su vez que me han enseñado porque son devoluciones de personas que han pasado por los talleres, ¿no es cierto? Sí. Otra cosa que tenemos que examinarnos es que vivimos del pasado. Traemos constantemente las cosas buenas o malas que nos pasaron hace, no sé, 30, 40, 50 años. No es este momento. Este momento es ahora. Yo dentro de 5 minutos me levanto, me da un infarto, como ese hombre en La Pampa, y se murió. El momento que viví es este. No lo que pasó hace 30 años, que era tan feliz porque era niña, bla, bla. O qué feo que era, bla, bla, bla. No, el pasado no lo puedo modificar. El futuro no sé qué es. Lo que tengo es este momento. Tal cual. Y ahí viene la culpa, Cecilia, también, por estar en el pasado. Ay, porque yo no hice esto con mi papá. Ay, porque aquel hermano. Ay, porque no sé qué. No. Ya pasó. Me estoy perdiendo el tiempo que Dios nos da para amar. Entonces, tampoco vivir del pasado. Porque en el pasado a veces tenemos odios, rencores y cosas, y constantemente están royendo el corazón de cada uno. Y otra cosa muy importante que usted dijo, Cecilia, y que creo que nos cae siempre bien, es lo que dice la palabra. No es lo de afuera lo que mancha, sino lo que sale de nosotros. Entonces, no es el otro el que me va a manchar a mí, sino yo, cuando nos golpeamos un dedo,
si yo aprendí malas palabras, seguro que digo un palabrón. Si no estoy acostumbrada así, me golpeo y digo, ay Dios, y ya está. De lo que tengo adentro, de lo que me metí como valor, es de lo que yo salgo. Cuando estamos enfermos, decimos, ay Dios mío, Santa Madre, ven aquí. Y cuando estamos pimpantes, vamos por la vida como una pluma. Claro. Entonces yo creo que la introspección o mirarnos va mucho más allá que el examen de conciencia. Sí, 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 Porque el sí. pecado es una cosa que la vemos bastante rápido, digamos. Pero lo que nos hace felices o libres es, como lo que dijo Cecilia, reconocernos como somos y aceptarnos como somos. Tal cual. Tal Yo soy cual. una dormilona. En la mañana me puedo perder todas las cosas, porque yo soy feliz durmiendo. Feliz durmiendo. Entonces, y por ahí me pierdo cosas, pero yo valoro lo que me hace sentir bien. Tal cual. Otra persona se exige levantarse temprano y hacer esto y hacer lo otro, y llega a la noche malhumorada, porque se exigió algo que, digo a las personas adultas, porque cuando era joven trabajaba como un burro y había que hacerlo y estaba feliz igual. Pero ahora que no tengo obligaciones, claro. No me importan cosas que no puedo. Claro. Tal Esa cual. Libertad de cada uno. Tal cual, tal cual. Silvia, querías decir algo, levantaste la mano. No, me gustó la propuesta de volver a leer la vida de los santos, es que no estábamos habituados a eso. Y la parte de la canción que no la conocía, que dice al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz, la parte de la cicatriz me recuerda a uno de los propósitos de Dios, ¿no? Esto de restaurarnos, transformarnos, convertirnos. Te agradezco por reforzar estos conceptos que a veces puede ser que por la memoria se nos olvide muchas veces, ¿no? La paz igual a felicidad, y que la humildad se relaciona con esto, no sabe perdonarnos los errores que se pueden tener, porque a veces el concepto de humildad es este mismo, que es, ay, bueno, él ayuda mucho, él, y no es justamente eso, sino que tiene otro sentido y es mucho más profundo, ¿no? Sí. Nada. Está bueno. Sí, sí, sí. Sí, siempre lo decimos en los talleres. Bueno, gracias por el comentario. Ya les digo, los santos, el otro día celebramos a San Jerónimo. San Jerónimo tenía un carácter de miércoles, o sea, era muy enojadizo. Así que después hubo santos que eran depresivos. Así que en la cantidad de santos que tenemos, está bueno ver la parte psicológica, porque nos puede hacer bien, no esas biografías que el santo no cometía ningún pecado, ni que no hacía nada, esas son biografías de otro estilo que ya no sirven, pero las biografías actuales muestran a las personas tal cual son, y sus luchas, y sus caídas, sus equivocaciones. ¿Cuántos santos se han equivocado en elecciones, en cosas que no han podido manejar? Y bueno, con el juicio de ahora, con el diario del lunes, capaz que nosotros hacemos un juicio muy severo sobre ellos, pero es la circunstancia que les tocó vivir, y entonces eligieron dentro de esos límites que tenían. La humildad también, una de las cosas que nos ayuda a ser felices, como dijo recién Silvia, es el tema de reconocer los límites que tenemos, como dijiste vos, Marta, también. O sea, uno puede ir hasta una cosa, y más allá no puede, por más que se esfuerce, porque no lo puede manejar. Y lo de la herida también hace referencia a que todos tenemos heridas, porque en la canción de Cristóbal habla de la herida de San Ignacio, pero también podemos tomarlo en un sentido de ver que todos, no hay una sola persona sobre la faz de la tierra que no haya experimentado una herida, y entonces está dentro de nosotros esa herida, reconvertirla
y hacer, como dice San Pablo tantas veces, ¿no? Vencer el mal haciendo el bien. O sea, los males que tenemos podemos hacer un proceso de cambio buscando ayuda. O sea, tal vez no lo podemos hacer solos, pero siempre vamos a tener, los sacerdotes hoy en día están muy bien formados como para combinar lo psicológico con lo espiritual, así que bueno, no podemos decir que no tenemos recursos como para hacer este camino. Lamentablemente no podemos llegar a todos, pero la hermana Marta habla de que en la cárcel también a mí me tocó estar en lugares muy vulnerables, marginales, en mi barrio y más allá de mi barrio, y bueno, uno ve cómo esos chicos que son adictos, cómo no tienen como acompañantes que los ayuden a salir de esas situaciones, porque ellos también buscan la felicidad. Lo que pasa es que la buscan por caminos equivocados, porque no se le presentaron otras opciones. Por eso tan valorable es lo de la pastoral carcelaria. Yo confieso con dolor que nosotros en la parroquia tenemos un instituto de menores y por más que hemos tratado de vincularlos con la pastoral, en Buenos Aires no conseguimos nada. O sea, porque la Medalla Milagrosa está cerca del Instituto San Martín, que es un instituto de reeducación de menores. Y bueno, cuando estuvo el otro párroco tratamos, pero no pudimos llegar. A lo mejor, ¿qué les dice que en un futuro se puede hacer? Porque también se necesitan corazones generosos, ¿no? Y que piensen que todos somos criaturas, todos somos hermanos, aún del más vulnerable, el que fue a la cárcel cometiendo algo que realmente, no es que uno santifique a los presos, que eso es un error también. Yo en esas ruedas de chicos adictos, escuché a un chico dar testimonio y decir, gracias a Dios que me balearon, gracias a Dios que la policía me baleó, porque ahí empezó un camino de recuperación. Pero eso la verdad que entre los medios y los prejuicios tenemos muy poco camino recorrido en la iglesia argentina. Lo digo porque tuve una hermana franciscana que la quise mucho, que era de la pastoral carcelaria, y ella tiene unas anécdotas, me contaba unas anécdotas increíbles de todo lo que hacía con muy pocas herramientas, porque en la época que ella iba a la cárcel no estaba tan avanzada la catequesis, los recursos y todo, y ella con un corazón de oro iba a la cárcel de mujeres y hacía lo imposible, hasta cuando ustedes, les cuento, me extiendo un cachito y después los dejo, les corto el Zoom, pero por ejemplo, ustedes, una de las cosas más habituales que pasan es que los pobres, al no tener abogado, al no tener nada, puede ser que la condena la hayan cumplido y sigan presos. O sea, eso pasaba en la cárcel donde ella iba, que había muchos que y nadie les daba la libertad. O sea, y ella iba, averiguaba el expediente, qué juez era, y una vez me contó una anécdota impagable. El juez tenía un crucifijo sobre el despacho, y le hizo todo un discurso diciéndole que para qué tenía el crucifijo si no miraba los expedientes que le tocaba mirar para darle la libertad a los que tenían que estar en la cárcel, en la calle, usando su libertad, y capaz que pasaban 3, 4, 5 meses y nadie se acordaba de ellos, por no tener abogado, por no tener nadie que se preocupara de ellos. Así que eso es una anécdota que hacía una mujer igual que cualquiera de nosotros, habiéndose involucrado en la pastoral carcelaria. Así que yo te felicito, Marta, no sabía ese detalle, me encanta. Bueno, este video yo mañana lo subo a mi canal de YouTube y se los mando a ustedes. Yo, Marta, te puedo mandar el PowerPoint, pero no te puedo mandar las canciones porque cuando uno las manda por correo electrónico se desconectan, ¿me entienden? Las podés ver solamente en el video de YouTube, pero no
por si te las mando por correo electrónico. Y acuérdense que lo que más me encantaría es que todos vieran estos talleres, porque es algo que lo pueden hacer todos los que podamos aprender o tener estas ideas fuerza, lo podemos replicar. Así que bueno, les dejo un beso enorme y gracias por participar y nos vemos el domingo que viene, si quieren. Bueno. Al domingo. Sí. Hasta el domingo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias a todas. Muchas gracias a todas. Muchas Historia gracias. de santos. Perdón, Muchas a las chicas que les gusta leer historia de santos, podemos leer, a mí me apasionan todos los santos, pero Ban Tuan, 5 panes y 2 peces, todavía no es santo de altar, pero fue el obispo que estuvo 9 años preso, y 11 años preso, 9 de los cuales estuvo en celda de castigo sin ver la luz. Es un imperdible, 5 panes y 2 peces. Bueno, se llama el libro de muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias, lo ten en cuenta, gracias. Chao, muchas gracias, Adiós. hasta luego. Gracias. Chao, Chao. gracias, Dios gracias. quiere. Sí, si Dios quiere.